Hoy vamos a estar trabajando con las actividades del día 2 de la semana 2, cuadernillo número 5 de sexto grado. Hoy vamos a estar trabajando con las actividades número 3 y 4. En esta parte, la actividad 3, titulada El promedio de los ritmos cardíacos. En esta actividad seguirás practicando cómo analizar información que se te presenta en forma de gráficos de barras. Recuerden que desde el cuadernillo número 3 hemos estado trabajando con este tipo de gráficos, así que ya ustedes deben de estar familiarizados con lo que vamos a hacer durante este día. La primera tarea, que es para llenar aquí mismo en el cuadernillo, este gráfico muestra el ritmo cardíaco de una persona después de realizar actividad física. Recuerda que el ejercicio físico provoca un aumento del ritmo cardíaco. Recuerden también que en los gráficos trabajamos con dos ejes, el eje vertical, que es donde se muestran los valores, y el eje horizontal, que se coloca, en este caso, los días de la semana en que se midió el ritmo cardíaco de esta persona. ¿Cerca de qué valor crees que se encuentran las diferentes pulsaciones? Pasa estos datos a la tabla número 1. En esta parte vamos a colocar los datos que nos aparecen aquí en el gráfico, lo vamos a ir ubicando en la tabla. Esta tabla de dos filas, en la primera fila muestra los días de la semana y en la segunda fila los ritmos cardíacos. Lo primero que vamos a hacer es a completar los espacios en blanco. Por ejemplo, en el primer día lunes ubicamos el valor del ritmo cardíaco en ese día, guiándonos de lo que nos muestra en esta parte de la tabla. El lunes tuvo un valor de 107. Ya para lo demás es completar los días de la semana. O sea, en la parte de arriba, en la parte de abajo colocan el valor que le toca. Bueno, luego de que ya hayamos completado la tabla con los valores que se tenían en el gráfico, ponemos aquí donde está lunes lo que le corresponde, o sea, el valor que le corresponde, el valor del martes, llenamos la casilla en la parte de arriba con los días de la semana pendiente y el valor del viernes. Ya que tengamos eso listo, entonces vamos a guiarnos de lo que nos muestra aquí debajo las orientaciones del cuadernillo. Seguramente has escuchado hablar de promedio. Este término es importante que lo subrayen. Por ejemplo, el promedio de las calificaciones en matemáticas, el promedio del precio de un alimento o el promedio de edades de un equipo de béisbol. El promedio también se llama media aritmética. Es un cálculo que resume varios datos de un mismo tipo, resultando en un valor que busca representar al total. Por ejemplo, en este caso, ¿qué valor podemos decir que representa el ritmo cardíaco de esta persona tras hacer ejercicio durante una semana? Completa la tabla 1 con el promedio usando las siguientes indicaciones para cada celda. Entonces, para la celda número 1 nos dice, suma todos los valores del ritmo cardíaco. Por lo tanto, entonces vamos a sumar el valor del lunes, del martes, miércoles, jueves y viernes. Luego de que hayamos sumado esa cantidad, el resultado lo colocamos en la celda con el número 1. Se toman su tiempo para hacerlo y lo desarrollan en el cuaderno o ahí en el espacio que tengan disponible en el cuadernillo y el resultado lo colocan aquí. Luego de que ya tengan ese resultado, vamos a la orientación que nos pide para la celda número 2. Dice aquí, anota cuántos valores sumaste, es decir, la cantidad de valores que usted sumó desde el lunes hasta el viernes. Como son 5 días de la semana, entonces aquí en la celda número 2 ponemos el número 5. Luego pasamos a la celda 3. En la celda 3 dice, divide la suma de los valores de la celda 1 entre la cantidad de valores que hay en la celda 2. Y este resultado es el promedio del ritmo cardíaco durante esos 5 días. Por lo tanto, hago la división de lo de la celda número 1, que fue 550, entre
lo que tengo en la celda número 2, que es 5. El resultado es igual a 110. Ese 110 lo voy a colocar en la celda con el número 3. Y ya tengo entonces que ese 110 me equivale al promedio. No olvides que aunque el promedio es un valor que representa a toda esta semana, cada día tiene su propio valor de ritmo cardíaco que puede ser igual, mayor o menor que el promedio. Esto significa que se fijen en esta parte de que a pesar de que el promedio, es decir, la suma de todos estos días, dio un total de 110, puede que el lunes, el martes, el miércoles o el jueves usted consiga un valor que sea igual a 110, mayor o menor. Luego de que ya hayan completado esto, entonces pasamos a la tarea número 2. La tarea 2 la van a trabajar en su cuaderno. Dice aquí, en el gráfico 1 de la tarea 1 anterior, encuentra el eje vertical, es decir, el que va de 0 a 120. En ese eje vertical, ubica aproximadamente el promedio que calculaste. Traza una línea horizontal que pase por el promedio y atraviese todas las columnas. Por lo tanto, en el cuadernillo tienen que buscar si el valor que tuvieron de promedio fue un total de 110, entonces ubican aquí en la columna donde ustedes consideren que deba de estar el 110. Luego de que ya hayan ubicado, entonces van a hacer una línea horizontal, es decir, que vaya de izquierda a derecha y que se ubique justamente donde esté ese valor o ese 110. Luego de que ya tengan esto hecho en el cuadernillo, tracen esa línea con una regla bien hecha. Van a escribir estas preguntas en su cuaderno y le van a dar respuesta en el cuaderno. O sea, esto que está aquí sombreado en amarillo es lo que van a escribir en su cuaderno. ¿En cuáles días el ritmo cardíaco estuvo debajo del promedio? Para esto ustedes se van a ubicar en la línea horizontal que dibujaron y van a ver en cuáles días el ritmo cardíaco estuvo por debajo del promedio, es decir, en cuáles días estuvo por debajo de 110. Y escriben esos días aquí en este espacio. Cuando terminen de esa pregunta, entonces contestan la otra ahí mismo en el cuaderno y por encima, es decir, cuáles días el promedio estuvo por encima, o sea, el ritmo cardíaco estuvo por encima del promedio, es decir, por encima de 110. ¿Cuáles días el ritmo cardíaco fue mayor a 110? Y lo colocan en este espacio de aquí. Dice aquí, marca la información que acabas de anotar en la tabla 1. Por último, de esta actividad tenemos la tarea número 3. Esta tarea es para desarrollarla durante una semana completa. La tarea se titula Agitando tu respiración. Elige algunas canciones para bailar y durante una semana seguida mide tu ritmo respiratorio. Acuérdense que para el ritmo respiratorio la forma de medirlo es diferente a la del ritmo cardíaco. Luego de bailar una de ellas, ve completando esta tabla día a día y ya cuando lleguen hasta el día 7 entonces calculan el total y el promedio como lo aprendimos ya en el ejercicio anterior. Selecciona las canciones movidas que más te gusten para realizar este ejercicio durante 7 días. Bueno, luego pasamos a la tarea número 4, titulada Más gráficos estadísticos. En ocasiones, los médicos necesitan conocer la diferencia entre los ritmos cardíacos de una persona estando en reposo y después de hacer ejercicios. Mire el gráfico a continuación. Este tipo de gráfico se llama gráfico de barras agrupadas. Se usa para mostrar dos grupos de datos de la misma clase.
En este caso, el número de latidos del corazón en reposo y el número de latidos después de hacer ejercicios. Es útil para comparar datos de dos eventos distintos. En esta parte ustedes se pueden fijar que tiene las barras de dos colores. El color azul, que muestra el ritmo cardíaco cuando el cuerpo está en reposo, y el naranja después de hacer ejercicios. ¿Qué ustedes van a hacer? Fijarse en lo que hay en el eje vertical y el eje horizontal, y a partir del mismo van a contestar estas preguntas aquí mismo en el cuadernillo. ¿Cuál día de la semana presentó mayor diferencia entre ambos ritmos cardíacos? Para esto ustedes tienen que realizar una resta tomando en cuenta el valor mayor, para luego determinar en cuál de todos estos días la diferencia fue más grande. En caso de que haya sido el martes, entonces usted va a ubicar aquí que el martes fue que hubo una mayor diferencia, pero tienen que decir cómo lo calcularon. Ya les expliqué que para esto deben de hacer una resta entre un valor y otro en cada uno de los días, y donde tengan el resultado más grande, entonces ese día fue que se presentó la mayor diferencia. Aquí donde dice cómo lo calculaste van a poner, obviamente, que fue restando. Luego de que ya hayan dicho cuál día fue que presentó mayor diferencia, entonces van a decir cuál tuvo menor diferencia. Y aquí van a poner el cálculo y su resultado. Luego pasamos a la actividad número 4, titulada La respiración y el sistema respiratorio. En esta actividad vas a conocer los órganos que forman parte del sistema respiratorio y sus funciones. La primera tarea, que nos habla de los órganos del sistema respiratorio, es para observar y analizar. La siguiente imagen muestra las diferentes partes del sistema respiratorio y una breve información sobre su función más importante. Aquí podemos ver cada una de las partes o de los órganos que conforman el sistema respiratorio. Y en este caso vemos el cuadradito vacío. Recuerden que en la clase de ayer trabajamos con también los órganos que forman este sistema. Entonces aquí en este recuadro van a colocar el nombre que falta. Si no lo recuerdas, repasa la imagen de la actividad 1, tarea 1 en la página 14. Ya ustedes saben que trabajamos en esa clase que el órgano que corresponde aquí es la faringe, que se comparte también con el sistema digestivo. Luego, aquí les hace un llamado de atención. La imagen te dice solamente lo que hace cada órgano con el aire que es inspirado. Es importante que sepas que el aire que va a ser expirado hace el mismo recorrido a la inversa, es decir, desde los pulmones hacia el exterior. En esta actividad van a trabajar en su cuaderno comparando las partes del sistema respiratorio con el dibujo que hiciste en las hojas de borrador en la tarea 2 de la actividad 1 en la página 15, es decir, la tarea de ayer. Escribe al menos 3 oraciones que cuenten diferencias entre tu escritura en ese momento y lo que aprendiste luego. Aquí se les muestra en esta imagen, que ustedes no la tienen en el cuadernillo, cómo se da el proceso cuando el aire es inspirado, es decir, cuando entra hacia los pulmones, y cómo se da el proceso cuando sale, que es lo que está con las flechitas de color rojo. Recuerden que en el cuaderno entonces van a hacer una comparación entre el dibujo que ustedes hicieron y el dibujo que tienen en su cuadernillo de cómo se da ese proceso. Por último tenemos la tarea 2, ¿por qué nos atragantamos? Lee atentamente esta información. En el lugar donde la faringe se conecta con el esófago y con la laringe se encuentra la epiglotis. La epiglotis es una válvula que, cuando tragamos comida o líquidos, se mueve para tapar la entrada de la laringe. Así impide que los alimentos o líquidos pasen al sistema respiratorio. Después de tragar, se mueve destapando la entrada de la laringe para que entre el aire. Si en un descuido inspiramos al mismo tiempo que tragamos, la epiglotis nos cierra la entrada de la laringe y así nos atragantamos. Si no recuerdas la posición de la faringe, vuelve a mirar la imagen de la parte superior de los sistemas respiratorio y digestivo de la actividad 1 en la página 14. Por último, en hojas borrador,
Escribe y ensaya un texto breve para que le expliques a tu familia en tus propias palabras por qué nos atragantamos. Para esto, para ustedes poder hacer o trabajar con ese texto, recuerden leer aquí qué es lo que sucede con este órgano llamado epiglotis al momento de que uno se atraganta. Y ya con palabras propias, entonces ustedes lo escriben en las hojas borrador. Por último, van a la planilla de seguimiento y completan la casilla correspondiente al día 2 de la semana 2. Y con esto terminamos.